Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, Juan, ¿cómo va? María, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, en nombre de mi colega, Juan Guillermo Martín, director de la especialización en arqueología de la Universidad del Norte, y en el mío propio, María Gutiérrez, en representación del doctorado de arqueología de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro, que es parte de nuestro segundo ciclo de conferencias que denominamos Diálogos de Arqueología en América Latina. ¿Sí? En esta oportunidad tenemos el grato honor de escuchar la conferencia que nos darán dos reconocidos investigadores, el doctor Reniel Rodríguez, y con los comentarios de Jaime Pagán. ¿Sí? La conferencia se denomina El Caribe como área geocultural, un vistazo desde las Antillas. Así que, bueno, le damos la bienvenida a nuestros investigadores, ¿sí? A nuestros invitados que nos van a acompañar hoy. Queremos también anticiparles, queremos decirles a nuestros invitados que al menos desde el cono sur de América del Sur estamos esperando esta conferencia con mucha ansiedad. En los últimos días hemos tenido duras temperaturas, ¿sí? De entre -2 y -6 grados centígrados, así que estamos con esperanzas de que las cálidas palabras de ustedes, ¿sí? Nos abracen fuertemente, ¿sí? Nos hagan sentir, digamos, un mejor ambiente, al menos unas temperaturas interiores más agradables, ¿sí? Claramente creemos que los hermosos paisajes y las agradables temperaturas del Caribe seguramente nos van a transportar, al menos en esta hora y media de transmisión, a un ambiente mucho más agradable. Así que toda nuestra esperanza puesta en esta conferencia, ¿sí? Así que, bueno, le damos la bienvenida. Vamos a brevemente leer la trayectoria de cada uno de nuestros invitados de hoy. La conferencia va a estar a cargo de Reniel. Reniel en este momento se desempeña como catedrático en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, en donde dirige la División de Investigaciones Arqueológicas de la Montaña, y también es miembro fundador de la Sociedad Arqueológica de Otoao. Tras completar su bachillerato en antropología en la Universidad de Puerto Rico, Reniel cursó estudios de maestría en la Universidad de Texas A&M y de doctorado en la Universidad de Florida. Posteriormente, realizó estudios postdoctorales en arqueología del Caribe en la Universidad de Leiden, en Holanda. ¿Sí? Es autor del libro Rethinking Puerto Rican Pre-Colonial History, publicado en University of Alabama Press en 2010, en el que presenta en este libro una perspectiva actualizada en torno a los diversos grupos que habitaron la isla en tiempos precolombinos. Es además coeditor del Oxford Handbook of Caribbean Archaeology, y sus trabajos han sido publicados en diversas revistas profesionales y en volúmenes editados sobre arqueología de Puerto Rico y el Caribe. Así que damos la bienvenida y agradecemos enormemente a Reniel por haber aceptado nuestra invitación, ¿sí? Y bueno, mi colega Juan va a presentar a nuestro comentarista. María, muchas gracias. Muchas gracias a Jaime, a Reniel, que los tengo aquí abajo, al lado de mis chanclas. Voy a presentar a Jaime. Es un honor de verdad tenerlo con nosotros. Jaime Rafael Pagán Jiménez es arqueólogo y paleobotánico puertorriqueño que ha sido investigador principal de la Universidad de Leiden en los Países Bajos y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador.
Es investigador afiliado del herbario de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y es también consultor en paleobotánica del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas de Francia en la Guyana Francesa y el Caribe. Con estas instituciones y varias otras del Caribe y Sudamérica, ha desarrollado investigaciones dirigidas a comprender mejor los orígenes y los diversos procesos de transformación de la producción de plantas en el neotrópico precolonial, así como las dinámicas socioecológicas relacionadas con la dispersión humana de algunas plantas económicas importantes en las Américas. Geográficamente, durante los pasados 20 años, sus investigaciones sobre estos temas se han concentrado en la Guyana Francesa, en Ecuador, Costa, Sierra y Amazonía, en Belice y en muchas islas del Caribe, desde Cuba hasta Trinidad y Tobago, incluyendo, por supuesto, su natal Puerto Rico. Durante todo este tiempo, Jaime ha tratado de crear y de fortalecer la conciencia gubernamental, científica y pública en torno al patrimonio arqueológico puertorriqueño y caribeño. Desde ese nicho también ha buscado crear conciencia social y pública sobre lo que ha sido el desarrollo y la evolución de las sociedades agroecológicas del Caribe antiguo. Durante las últimas semanas, Jaime ha estado enfocado en un poco en el proceso de creación de una pequeña firma de consultoría en los Países Bajos bajo el nombre de Cultural Heritage and Landscape Research. Si todo sale finalmente bien, como así lo esperamos, dicha firma espera dedicarse a la prestación de servicios de investigación relacionados con paleobotánica de las Américas, de Europa y del resto del mundo. Así que, pues nada, María, yo creo que sin más preámbulos ni presentaciones, está claro, tenemos a lo mejor de lo mejor del Caribe en el Caribe y del Caribe en los Países Bajos, así que, Reinel, todo tuya la audiencia. Sí, cabe destacar, agradecer especialmente también a Jaime por el esfuerzo de estar casi a medianoche, ¿sí? Esperándonos para esta transmisión, así que también un agradecimiento especial por todo esto. Muchas gracias. Así que le damos lugar a Reniel para que nos deleite con su conferencia. Muchas gracias. Deseo expresarle mi agradecimiento a Juan Guillermo y a María por la invitación para estar hoy aquí con ustedes para hablarles un poco sobre unos temas que llevamos desarrollando algunos investigadores que tienen que ver con nuevas miradas, ¿no?, a lo que nosotros consideramos como el Caribe. Nosotros estamos viendo que algunas de las nociones previas que nosotros teníamos en torno a esa construcción conocida como el Caribe desde una perspectiva arqueológica, no encajan con las nuevas evidencias que han estado siendo recuperadas en tiempos recientes en las islas. Y entonces esto nos ha obligado a replantearnos el Caribe desde una perspectiva muy, muy diferente a la que había sido concebida desde tiempos anteriores, ¿verdad? A través de la construcción de lo que es ha sido considerado como el área cultural Caribe. Esta área cultural, según se refleja en esta imagen, fue concebida principalmente por investigadores como Irving Rouse, entre muchos otros, como una región que comprendía las islas del arco antillano, incluyendo también las Bahamas y el noreste de América del Sur. Y lamentablemente, al construir este espacio de esta manera, se obviaron otras regiones que comparten costa con nosotros, ¿no? Otros territorios que son bañados por este cuerpo de agua conocido como el Mar Caribe. Esta perspectiva se desarrolló a partir de la idea de que los grupos que se encontraron con Cristóbal Colón y sus secuaces cuando llegaron acá a las Américas tenían un origen en el noreste de América del Sur, particularmente en la boca del río del Orinoco, y que a su vez esos grupos tenían ancestros en la zona del Amazonas, que esos grupos se fueron moviendo a través de las diferentes islas hasta llegar a Puerto Rico, la Española y Cuba, y allá desarrollar, ¿verdad?, lo que se conoce tradicionalmente como la sociedad taína. Esto, pues lamentablemente, provocó que nosotros nos desligáramos en términos arqueológicos de lo que estaba pasando en otras regiones, ¿verdad?, circuncaribeñas.
Y esto pues se ilustra en muchos de los mapas que están incluidos en artículos y libros sobre la arqueología de la región, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, en este mapa de lo que es la arqueología antillana, la omisión de otros territorios circuncaribeños y de igual forma, nosotros vemos, por ejemplo, en estos mapas que definen lo que es la zona intermedia o lo que John Hoops y Oscar Fonseca le han llamado más recientemente el área istmo-colombiana, que estos mapas simple y llanamente borran al arco antillano, ¿no? Y en cierta manera esto parece reflejar una narrativa de que las islas son irrelevantes en términos arqueológicos, ¿verdad? Para lo que estaba pasando en la zona istmo-colombiana. Incluso, y peor aún, entiendo yo como caribeño, en muchas ocasiones se le llama al Mar Caribe el Océano Atlántico, ¿no? Y entonces estas imágenes yo las saco de artículos científicos, ¿no? En donde pues lamentablemente se desvirtúa este cuerpo de agua, ¿no? Que sirvió como puente para vincular las diferentes sociedades que navegaron a través de él, a través del tiempo. Y este tema es un tema muy importante, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos proyectar es el Caribe, el mar, como un espacio positivo, un espacio que vinculaba en vez de un espacio que separaba a las diferentes sociedades que habitaron este espacio. Evitaron las diferentes regiones que estaban bañadas por este cuerpo de agua. Y recientemente, junto con John Hoops y otros investigadores, hemos empezado a tratar de generar una visión que considera el Caribe de forma análoga al mar Mediterráneo, ¿no? Como un espacio en donde sociedades que tenían diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes organizaciones sociales, interactuaban unas con otras y a través de esos procesos de interacción se iban generando nuevas formas de ver el mundo, nuevas identidades, unas diferentes, ¿verdad?, reservas simbólicas que fueron configurando las diferentes entidades que estaban, ¿verdad?, interactuando a través de este cuerpo de agua. En este sentido, nosotros consideramos, ¿verdad?, que la navegación indígena era un elemento fundamental en todas estas interacciones y lamentablemente no solo en las Antillas, sino también en contextos circuncaribeños, entiendo yo que no se le ha prestado suficiente atención a los métodos de navegación que utilizaban estas sociedades que eran mucho más elaborados según lo que hemos podido ver de lo que habíamos pensado previamente. Entonces, pues, esto para nosotros es evidente, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en islas que no hay ninguna otra forma para llegar aquí que no sea la navegación. Y cuando nosotros miramos al Caribe, ¿verdad? En sus periodos más antiguos, se plantean dos áreas desde donde se movieron los grupos a las islas. Una, que es la zona de Belice, la península de Yucatán, desde donde se entiende que se proyectaron grupos hacia la isla de Cuba y eventualmente hacia la Española y el oeste de Puerto Rico. Y otra región, que es el noreste de América del Sur, desde donde se entiende que se movieron grupos hacia la isla de Trinidad, eventualmente Tobago y Granada, y subiendo por ahí hasta llegar también hacia la isla de Puerto Rico. Estos procesos pues, migratorios tuvieron obviamente que haber envuelto el uso de la navegación, no solo para cruzar espacios visualmente positivos, o sea, el hecho de que tú veas de una isla hacia la otra, ¿verdad? Y que eso facilitara la navegación, sino también espacios visualmente negativos, como por ejemplo lo es el pasaje de Anegada, que es un espacio que tú no ves una isla desde la otra, ¿no? Y entonces, pues, esto también envolvía que los grupos navegaran de noche. Por lo tanto, o sea, todo este proceso ya entendemos que envuelve conocimientos de astronómicos, etcétera, que era lo que les permitía a estos grupos, ¿verdad?, poder navegar a través de estos espacios. La conexión con el área de Belice se hace principalmente a través de paralelismos que se han notado
en diferentes tipos de artefactos, como por ejemplo en estas puntas pedunculadas, que según William Coe, eran muy parecidas entre la zona de Belice, en sitios como Orange Walk, Sand Hill, Colha, etcétera, que también envuelven el uso de industrias macrolaminares, ¿verdad?, dentro de sus repertorios tecnológicos. Por su parte, la conexión de los grupos que se proyectan a través de hacia la isla de Trinidad se establece por la presencia de tradiciones de producción de artefactos picoteados y pulidos, como los que se observan, ¿verdad?, en Manicuare, en Ñocarlo, en sitios en la isla de Cubagua, en Venezuela. Y entonces, pues, nosotros entendemos que estas no son las únicas dos regiones desde donde se pudieron haber proyectado grupos hacia las Antillas, sino que se pudieron haber dado otros vínculos, incluyendo vínculos desde la Florida e incluso vínculos a través del Mar Caribe, desde zonas del norte de América del Sur, particularmente desde Colombia y Venezuela. Otra región que ha sido considerada como un espacio desde donde se pudieron haber proyectado grupos hacia las Antillas fue a través de lo que se conoce como el Mid-Caribbean Island Chain, que fue un grupo de islas que estaban expuestas en los primeros periodos de movimiento hacia las islas, pero que a través de los cambios climáticos se han ido, ¿verdad?, cubriendo de agua y hoy pues son inexistentes. Estos movimientos han sido propuestos por Mirjana Roxandic y un grupo de investigadores canadienses, quienes están trabajando en áreas como la costa de Nicaragua, tratando de evaluar la posibilidad de vínculos entre los habitantes antiguos de esas regiones con los de las Antillas. Entonces, pues uno de los temas que está asociado con estos primeros pobladores, ¿verdad?, era la presencia de tradiciones fitoculturales tempranas. Y esto es interesante porque los primeros movimientos que se dieron hacia las Antillas se dieron aproximadamente particularmente a las Antillas Mayores, hace aproximadamente 7,000 años, y hacia las Antillas Menores, ¿verdad? Se dieron hace como 7,800 años antes del presente. Entonces, pues la idea era que esos primeros grupos que se movieron hacia las Antillas eran sociedades de cazadores-recolectores, carentes de agricultura, carentes de cerámica, siguiendo esquemas de evolución unilineal, ¿verdad?, tradicionales. Y entonces, pues nosotros podemos ver dentro de este aspecto cómo esto se refleja en algunos de los mapas de distribución de algunos de los cultígenos tempranos más importantes, como lo es la yuca y el maíz, que cuando ustedes ven el mapa de distribución, el arco antillano pues aparece desprovisto de ningún contexto que contenga agricultura temprana, con la excepción que ustedes ven ahí a la mano derecha, que dice que en el área de Puerto Rico y las Antillas Menores norteñas se refleja la yuca para 2,500 años antes del presente, en asociación con la migración de grupos conocidos como los saladoides, que se proyectan desde Venezuela hacia las Antillas. Entonces, pues, esto también ha sido reflejado en los estudios de distribución de algunas de estas plantas tempranas, ¿verdad?, por investigadores como Dolores Piperno, etcétera. Ahora bien, gracias a los estudios de nuestro comentarista de hoy, de Jaime Pagan Jiménez, muchas de estas perspectivas han comenzado a cambiar de manera dramática. De hecho, nosotros realizamos un estudio con artefactos de dos sitios arqueológicos, uno de la isla de Trinidad y otro del sitio Eva II de la Guyana Francesa, con el propósito de establecer si existía alguna evidencia de agricultura temprana en esta zona, que hasta donde pues, nosotros entendíamos, ¿verdad?, eran zonas donde no había ningún dato que apuntara a la presencia de tradiciones fitoculturales, ¿verdad?, asociadas a cultivos tempranos reflejados en ellas.
Entonces, pues el sitio de St. John en la isla de Trinidad tiene fechas antiguas como de 7.800 años antes del presente y Eva II fecha alrededor de 6.000 años antes del presente. Entonces, cuando se hace el estudio refleja que en efecto existe evidencia de algunos cultígenos importantes en estos sitios arqueológicos que incluyen el maíz, incluyen la batata, eh, incluyen el pimiento picante, el ají picante, el chili pepper. Importantemente, este estudio indicó que la batata tiene la evidencia más temprana de la batata y del pimiento picante que se ha recogido hasta ahora en las Américas. Entonces, esto es sumamente importante porque abre la puerta para nosotros empezar a considerar la presencia de estos cultígenos en toda esa franja caribeña, ¿no? Si nosotros pensamos que el maíz, por ejemplo, viene de la zona del río Balsas en el estado de Guerrero, en México, proyectándose desde allá entre 9.500 y 8.800 años antes de Cristo, bajando, ¿no? hacia Panamá, llegando a aproximadamente 8.000 años antes del presente. Igualmente bajando hacia el área del Valle del Cauca y Ecuador, más o menos a esas zonas, en ese periodo de tiempo. Y nosotros vemos la evidencia del área de St. John. Esto nos habla de que el Caribe también fue una franja hacia donde se difundieron algunos de estos cultígenos tempranos, porque el área, las fechas que nosotros tenemos para St. John en tiempos más tempranos coinciden temporalmente con las que han sido recogidas, por ejemplo, en Panamá para estos productos. Entre los materiales que se identificaron también se incluyó el marunguey o la samia, que es un tipo de planta sumamente tóxica, la cual requiere ciertos pasos para hacerla comestible, por lo que esto nos habla, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la agricultura temprana, tendemos a enfocarnos a las plantas moviéndose, ¿no? Y deshumanizamos un poco el proceso. Pero por eso es que nosotros vemos esto dentro del marco de tradiciones fitoculturales, porque esto no solo envolvía el movimiento de las plantas, sino también tradiciones de cómo transformar esas plantas en alimentos, técnicas agrícolas, conocimientos de suelo, ciclos lunares, etcétera. Entonces, pues, esto también ilustra la evidencia más temprana del movimiento marítimo de productos botánicos en las Américas. O sea, alguien montó estas plantas en una canoa y las movió hacia la isla de Trinidad. Entonces, esto pues obviamente refleja que el uso de la navegación pudo haber sido un recurso importante para la dispersión de estas plantas de manera tan rápida, ¿verdad? Como se dio en tiempos tempranos. Posteriormente, nosotros vemos evidencia de algunos de estos cultígenos tempranos en la isla de Puerto Rico. Y en Puerto Rico es interesante porque nosotros encontramos esto asociado con el complejo de guijarros afacetados, lo que Tony Ranier le llamó en Panamá los edge crown cobbles, asociados con bases de molienda, que es un complejo de procesamiento de las plantas, ¿verdad? Que ha sido identificado principalmente entre la zona de Panamá y Colombia. Y en Puerto Rico nosotros vemos este complejo empleado para la producción de alimentos derivados no solo del maíz y la batata, sino también de la yuca. Y es importante señalar esto porque la yuca sabemos que se domestica aproximadamente 7.000 años antes del presente en alguna zona del Amazonas y se proyecta hacia el norte, llegando hasta Belice, a sitios como Cobweb Swamp, con aproximadamente 5.800 años antes del presente, y casi al mismo tiempo, poco tiempo después, se encuentran estos materiales ya en la zona de Puerto Rico, lo que habla de que todo el espacio circuncaribeño pudo haber sido eje de la domesticación de plantas y del movimiento de estos cultígenos, ¿verdad? Desde tiempos mucho anteriores a lo que nosotros habíamos pensado anteriormente. Y esto, en mi opinión, sienta las bases para
muchos procesos que se dieron después. De hecho, entendemos que muchos de los vectores de movimiento que se empezaron a articular durante este periodo temprano sirvieron, ¿verdad?, como el eje sobre el que se levantaron procesos que se dieron posteriormente. Nosotros no solo vemos, ¿verdad?, el importe de algunos de estos cultígenos hacia las islas, sino también, por ejemplo, hemos visto en algunas revisiones que hemos hecho algunos materiales continentales como la obsidiana, que llega a Puerto Rico en tiempos sumamente tempranos también, por lo que entendemos que estas interacciones envolvieron no solo el movimiento de plantas, sino también de algunos otros productos que eran importantes para estas sociedades tempranas. De hecho, nosotros empezamos a ver después de aproximadamente el 500 después de Cristo, un cambio en las esferas de interacción que se ven a través del Caribe, que enfatizaron el movimiento de rocas semipreciosas y de diferentes tipos de conchas, ¿verdad?, que sirvieron como elementos importantes para las sociedades que habitaron no solo Puerto Rico y el Caribe antillano, sino también otras regiones circuncaribeñas. Entre estos productos hay algunos que son conocidos como elementos importantes en cadenas de intercambio a larga distancia, como por ejemplo nosotros vemos en Puerto Rico el uso del muyu o el spondylus, ¿verdad?, que sabemos que fue un producto que incluso se ha planteado que se movió desde Ecuador hasta el oeste de México, desde tiempos antiguos, ¿no? Y entonces, de igual manera, nosotros vemos otros tipos de rocas semipreciosas como la amatista y la cornalina. Algunos de esos productos tienen un origen antillano. Por ejemplo, sabemos que la cornalina tiene una posible fuente en la isla de Antigua, pero otros como la amatista son recursos de los que nosotros desconocemos su fuente. Aunque sí se han identificado algunas fuentes de estos materiales en las islas, no hemos identificado ninguna que contenga piezas del tamaño necesario para producir algunos de los artefactos que nosotros encontramos en contextos antillanos, particularmente desde Puerto Rico hacia las islas menores. Uno de los tipos una de las categorías de materias primas que fueron foco de algunos de estos procesos de intercambio son las que se enmarcan dentro de lo que se conoce como el jade social, que incluyen no solo el jade puro, ¿no?, lo que le llaman geológicamente la jadeitita y el jade nefrítico, sino también otros productos como la serpentina, la malaquita y la turquesa. Algunos de estos productos, como la serpentina, nosotros sabemos que hay fuentes antillanas, por ejemplo, en el oeste de Puerto Rico, pero otros, como la turquesa, no conocemos ninguna fuente de ellos, ¿verdad?, en contextos antillanos que fueran explotadas, ¿verdad?, en tiempos antiguos. Las fuentes más cercanas que tenemos son en el área de Boa Vista, en Brasil, en el área de Bolivia, en México, el suroeste de los Estados Unidos. Por lo tanto, la presencia de este tipo de material en Puerto Rico refleja, ¿verdad?, la amplitud de algunos de estos procesos de interacción que se estaban dando a través del Gran Caribe. Otro tipo de material que ha sido foco de mucha atención recientemente ha sido el jade, ¿no? O lo que geológicamente se le conoce como la jadeitita. Y esto surge a partir de la identificación de diferentes hachas de jade que se han identificado en diferentes islas del Caribe. No, las más tempranas que se han identificado hasta el presente han sido en la isla de Puerto Rico, pero también se han identificado otras en la isla de Antigua, en las Islas Vírgenes y en las Antillas Menores. Entonces, pues, hasta hace poco, la idea principal asociada a estos productos era que la única fuente que se explotaba en tiempos precolombinos en las Américas de este tipo de materia prima venía del Valle de Motagua, tanto de la parte norte como de la parte sur, y que desde ahí se proyectaba este tipo de materia prima hacia el sur, llegando, ¿verdad?, principalmente hasta la zona de Costa Rica, pero también, ¿verdad?, habían indicaciones de que este tipo de material se proyectaba hasta llegar hasta Colombia, el oeste de Venezuela. Pero recientemente, estudios que han realizado distintos investigadores han identificado dos fuentes adicionales.
una en el área de Sierra del Convento, en el noreste de Cuba, y otra en lo que se conoce como el área de Río San Juan, en el área norte de La Española, lo que complica un poco el panorama en términos de la diversidad de fuentes que fueron explotadas para la producción de artefactos de jade, ¿verdad? En las Américas. Para abordar este asunto y un poco tal vez un elemento que ilustra el espíritu de la conferencia que yo quiero dar hoy, hemos establecido un grupo de investigadores, ¿verdad?, que tienen peritaje en el estudio de cada una de estas diferentes fuentes. Por ejemplo, George Harlow es un investigador que tiene un amplio conocimiento sobre las fuentes del Valle de Motagua. Hans Peter y Walter Marech conocen las fuentes de La Española. Antonio García Casco, experto en las fuentes cubanas. Y entonces todos juntos hemos tratado de abordar este tema de las potenciales fuentes del jade que se encuentran en los contextos arqueológicos antillanos. Y esto, a partir de estos estudios, ¿verdad? Se han identificado incluso algunos artefactos de jade, como este que se refleja en esta imagen, ¿verdad? Que se incluyó en la tesis de Natalia Acevedo, que potencialmente, ¿verdad?, viene de la zona de algún área de Colombia. Entonces, interesantemente, aunque existen fuentes antillanas de jade, el jade más antiguo que llega hacia las Antillas no viene ni de La Española ni de Cuba, sino que viene del Valle de Motagua. Y el contexto más temprano asociado con este jade se ha identificado en la isla de Puerto Rico y también en la isla de Antigua. Esto nuevamente refleja, ¿verdad?, que estos grupos estaban entablando contactos a larga distancia que envolvían la tramitación de algunos de estos productos, incluyendo, interesantemente, la paragonita, que también tiene un origen potencialmente en la zona de Motagua, en Guatemala. Otro tipo de jade, el jade nefrítico, se ha identificado ampliamente en Puerto Rico y las Antillas Menores. Y nosotros hemos estado batallando con la potencial fuente de este tipo de materia prima, porque hasta el presente nosotros no conocemos ninguna fuente geológica en el arco antillano. Y estudios recientes realizados, ¿verdad?, por la gran Marion Weber, junto con Natalia Acevedo, en Colombia, han reflejado no solo la existencia de una fuente de nefrita en Santa Marta, sino también han identificado una fuente de varicita, que es un nuevo tipo de materia prima que no había sido identificado apropiadamente en estudios anteriores, ¿verdad? Realizados no solo en Colombia, sino también en las Antillas. Entonces, pues, el planteamiento que hizo Natalia Acevedo en su tesis doctoral en la Universidad Nacional de Colombia es que es posible que la varicita que se encuentra en Colombia venga de la isla de Gran Roque, ¿verdad?, a través del movimiento marítimo de este tipo de material, y mientras que la nefrita que se encuentra en contextos arqueológicos colombianos pudo haber venido de esta fuente que se identificó recientemente, que para nosotros, ¿verdad?, es sumamente importante porque puede ser una fuente potencial para la nefrita que se está encontrando en contextos arqueológicos antillanos. De igual forma, hemos hecho estudios recientemente sobre diferentes tipos de materiales como el ámbar, comparando, por ejemplo, artefactos de Nahuangue con piezas de Punta Candelero en Puerto Rico. Y estos estudios han demostrado que el ámbar encontrado en ambas zonas tiene potencialmente un mismo origen, y que es posible que ese origen sea en la isla de La Española, donde hay fuentes, ¿verdad?, muy conocidas de ámbar, lo que abriría la posibilidad, ¿no?, de un tipo de material antillano llegando hacia las costas de Colombia, ¿verdad?, en tiempos antiguos. De igual manera, hemos visto materiales que definitivamente no son antillanos en contextos, por ejemplo, de Puerto Rico, como son los dientes, los colmillos de jaguar,
y de otros animales como el tapir y el pécaro, y ninguno de los cuales forman parte de la fauna antillana. Estudios de isótopos estables de estroncio han demostrado, por ejemplo, que el colmillo de jaguar más antiguo que se ha identificado en las Antillas, que viene del sitio de la Hueca Sorcé, excavado por Luis Charlate e Ivonne Arganes en la isla de Vieques, al lado de Puerto Rico, viene de un jaguar que creció en algún punto entre Colombia y Costa Rica. De igual forma, se han hecho estudios recientes sobre el Cavia porcellus, o lo que nosotros le llamamos el guimo o el cuy, porque se han encontrado restos de este tipo de animal en Puerto Rico. Y sabemos que esto no es para nada parte de la fauna endémica de las Antillas. Estudios iniciales que hizo Michel Lefebvre y Susan de France habían indicado que potencialmente esos guimos que se encontraban en Puerto Rico venían de alguna parte de Colombia. Y estos estudios, ¿verdad? Estudios de ADN fueron corroborados recientemente. Se acaba de publicar un paper ahora en junio, en donde pues señalan que en efecto los guimos o los cuy que se encuentran en Puerto Rico vienen de algunas zonas potencialmente de Perú, proyectándose a través de Colombia y moviéndose posiblemente por vías transcaribeñas hacia la isla de Puerto Rico, y que desde Puerto Rico entonces esos animales se proyectaron hacia otras islas de las Antillas. Interesantemente, este estudio plantea también la posibilidad de un centro de domesticación del cavia en alguna zona de Colombia, algo que es una información que puede tener mucha relevancia para los arqueólogos que trabajan en esta zona. Otro tipo de elemento que llega a Puerto Rico y al resto de las Antillas menores y mayores que no sabemos su origen es el perro. Y nosotros, pues, esto ha sido uno de los elementos que nosotros hemos tratado de identificar posibles fuentes, porque el perro de Puerto Rico incluso es más antiguo. Los perros que se encontraban en Puerto Rico son más antiguos que algunos de los que se han encontrado en Venezuela, aunque son contemporáneos con otros que se han encontrado en sitios como Momil, en Colombia. Por lo que entiendo que estudios futuros pueden ayudarnos a definir, estudios de ADN, por ejemplo, pueden ayudarnos a definir si en efecto esos perros que nosotros tenemos en las islas pueden tener un origen, ¿verdad?, asociado, que pueda ser identificable en algún lugar en el continente. Otro asunto que entiendo yo que debe ser abordado desde una perspectiva pancaribeña es el tema de la orfebrería. La evidencia en el Caribe más antigua que nosotros tenemos de la evidencia de lo que nosotros le llamamos guanín, o lo que en Colombia y otras regiones le llaman tumbaga, viene de la isla de Puerto Rico, particularmente de un sitio que se llama Isabel en el norte de la isla, con fechas aproximadas de 100 años después de Cristo. De hecho, la fecha coincide casi exactamente con la fecha obtenida, que es más antigua, en la parte baja de América Central, que viene del sitio del cerro San Juan, en que excavó Richard Cook, que lo que refleja que es posible que haya habido también un vector de movimiento de el guanín a través de la vertiente caribeña que no había sido identificado previamente. De hecho, si nosotros vemos estos mapas de distribución de la metalurgia en América Central y América del Sur, vamos a ver que, por ejemplo, en las Antillas no se hacía este tipo de aleación. Y entonces, pues, consideramos, por lo tanto, ¿verdad?, que había habido un vector de movimiento de estos productos metálicos que se había dado a través del Caribe, ¿no? Y que, pues, esto se continúa viendo en otros sitios, como por ejemplo el sitio de Cinnamon Bay, en la isla de St. John, donde se ha identificado, ¿verdad?, guanín o tumbaga, e incluso, ¿verdad?, en otros recursos como estos observados en el sitio de Santana Sarmento, en Cuba, que tiene elementos muy parecidos a los identificados en el Sinú,
Esta es una pieza hecha con la técnica, obviamente, de la cera perdida. Es un hombre, ¿verdad?, con un recipiente en las manos, tiene un tocado bifurcado, orejera en espiral. Y pues hay un gran debate sobre si estas piezas, tanto esta como esta otra obtenida del sitio de Chorro de Maíta, son piezas que tienen un origen precolombino o son piezas que fueron traídas, ¿verdad?, en tiempos coloniales. Entonces, aunque hayan sido traídas en tiempos coloniales, posiblemente fueron adoptadas dentro del repertorio de elementos culturales indígenas por la importancia que estos grupos ya le estaban dando a este tipo de metal desde tiempos anteriores. Otros tipos de artefactos que reflejan estos contactos a nivel pancaribeño son algunos colgantes ornitomorfos que se han recuperado de la isla de Puerto Rico, particularmente de contextos asociados a una manifestación cultural que se conoce como huecoide. Son obviamente elementos asociados a diferentes tipos de buitres que tienen en sus garras, ¿verdad?, diferentes cabezas. Y ha habido un gran debate en torno a qué tipo de pájaros es que está representado en estas imágenes. Ivonne Narganes, arqueóloga del Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Puerto Rico, ha hecho el planteamiento de que el tipo de ave representado aquí es el Vultur gryphus o el cóndor andino, un tipo de buitre que definitivamente no forma parte de la fauna antillana. Y ha habido debate si es o el cóndor andino o si es el águila arpía, o si es el sopilote rey, pero eso me parece, ¿verdad?, que no es tan importante como el hecho de que ninguno de esos tres tipos de buitres se encuentran representados, ¿verdad?, en la fauna antillana. Estos son representaciones de aves que son exógenas a las islas. Entonces, pues interesantemente, este tema del buitre es un tema que tiene mucha resonancia a nivel pancaribeño, ¿verdad? En sitios que se han identificado, por ejemplo, en el área de la Línea Vieja en Costa Rica, se hacen representaciones que tienen mucha, como dice la doctora Schiapacase, mucha concomitancia con las piezas que nosotros vemos en Puerto Rico. Y esto no parece estar reflejado, ¿verdad?, solo en similitudes, sino también en el uso de técnicas para producir estos tipos de artefactos, como por ejemplo la técnica del aserrado por cordel, que es una técnica que fue empleada en Puerto Rico para producir estas piezas y de igual manera fue empleada en Costa Rica para producir estos objetos ornitomorfos. Entonces, lo que parece reflejarse es que nosotros estamos viendo un repertorio iconográfico, ¿no?, que contiene diferentes tipos de representaciones de animales que incluyen no solo estos elementos de buitres, sino también algunos animales con cola encorvada, diferentes tipos de batraciformes que tienen unos paralelismos iconográficos muy marcados, ¿no? No solo entre, ¿verdad?, Puerto Rico y lo que nosotros estamos viendo en Costa Rica, sino también en otras zonas como el archipiélago de los Roques. Si nosotros miramos, por ejemplo, la publicación de J. Alden Mason sobre sus trabajos en el área Nahuangue y Tairona, nosotros vamos a ver que muchos de estos elementos, los buitres, los batraciformes, estos animales de cola encorvada, están representados, ¿verdad?, entre los artefactos que se ven ahí, y particularmente un elemento muy importante, ¿verdad?, dentro de este repertorio, son las piezas aladas, ¿no?, lo que mucha gente ha asociado con murciélagos, que nosotros vemos piezas, por ejemplo, en Puerto Rico, que son indistinguibles con algunas piezas que han sido identificadas en Colombia y en el archipiélago de los Roques. Y que vemos que hay manifestaciones posteriores que comienzan a reflejar este tipo de objetos de manera mucho más compleja. Otro elemento que nos parece interesante es la representación de felinos, ¿no?, en la arqueología antillana. Como se observa en esta pieza, ¿no?, esto es uno de los objetos ornitomorfos asociados con la cultura huecoide, que tiene en sus garras lo que parece ser una cabeza, ¿no?, de algún felino, posiblemente un jaguar en sus garras, ¿verdad?, pero representada de forma invertida. Entonces, pues,
sí se han identificado algunos objetos de cerámica que algunos investigadores han asociado con jaguares, no solo por los dientes desplegados, sino también por el punteado blanco que contienen y por, como ustedes ven en la figura del centro, la presencia de las lenguas, ¿no?, proyectándose de la boca de estos objetos. Incluso no solo se han identificado, como mencionamos anteriormente, colmillos de jaguar, sino también artefactos que han sido producidos para asemejar, ¿no?, esos colmillos de jaguar hechos de otros tipos de materiales como hueso y concha. Otro tipo de objeto que también tiene relevancia circuncaribeña en términos iconográficos son lo que le han llamado en Costa Rica, ¿verdad?, la representación del dios Hacha, que es un concepto bastante genérico que recoge toda esta diversidad de objetos, ¿verdad?, hachas decoradas principalmente con elementos antropomorfos, ¿no? Y nosotros podemos ver estas piezas de Costa Rica y ver esta pieza de Antigua, ¿no?, con las manos recogidas al centro y la segmentación tripartita que ha sido identificada por diferentes investigadores como diagnósticos de estos objetos. Tiene también incisiones transversales, estos son colgantes en este caso, y en ambos contextos no se dan de la misma manera, o sea que nosotros no estamos hablando solo de similitudes en términos formales, ¿no?, sino también en elementos que tienen que ver con la tecnología de producción y con la selección de los tipos de rocas que son en este caso empleados para hacer estos tipos de objetos, ¿no? Estas similitudes se ven también en estas piezas, ¿verdad?, que son hachas en el caso de las Antillas, pero es interesante que aquí la relación es invertida, ¿no? En el caso antillano, la cara de las piezas está en el área del filo, mientras que en el caso costarricense se da de manera invertida. Entonces, pues nosotros podemos ver, ¿verdad?, lo que se le ha llamado esa unidad difusa que se ve en el Caribe, ¿no?, donde nosotros vemos unos elementos, unos temas que se repiten, pero que son representados de formas diferentes en las distintas islas, ¿no? Entonces, pues esto para nosotros lo que refleja es el espíritu caribeño que está asociado con el sincretismo y la mezcla de elementos, ¿no? Y que esta mezcla de elementos no necesariamente significa lo mismo en las diferentes regiones, sino que son interpretados y filtrados dependiendo del contexto cultural donde se den cada una de estas manifestaciones. Entre estos paralelismos podemos observar también la producción de hachas monolíticas, ¿no?, que tienen muchas similitudes entre las que se encuentran en las Antillas y las que se encuentran también en la zona de Colombia. Interesantemente, nosotros tenemos artefactos como estos que ustedes ven aquí, que dependiendo de donde nosotros estemos se les llama de diferente manera. Por ejemplo, las piezas que son de Puerto Rico y Jamaica, nosotros en las Antillas las llamamos dujos, porque pensamos que son artefactos para que la gente se les siente encima, mientras que en Costa Rica y en otras regiones les llaman a estos metates, que son artefactos para el procesamiento de maíz y otros productos. Entonces, pues, nosotros podemos ver, por ejemplo, estas piezas de Puerto Rico, que son definitivamente análogas a lo que se conocen como los metates trípodes de Costa Rica, lo que refleja nuevamente, ¿verdad?, que posiblemente se estaban dando interacciones que eran mucho más íntimas entre los habitantes de las diferentes regiones de los que habíamos pensado previamente. Estos planteamientos que yo estoy haciendo aquí se levantan sobre ideas que habían sido trabajadas por grandes, ¿verdad?, arqueólogos como Carlos Angulo Valdés, quien se había unido con Marcio Veloz Maggiolo por el hallazgo de lo que ellos le llamaron un ídolo de 3 puntas encontrado del sitio de Malambo en Colombia, ¿no? Entonces, pues, esto es sumamente importante. Carlos Angulo Valdés lo asoció, ¿verdad?, con el tema de la yuca y el tema de la fertilidad, pero también lo asoció con la posible conexión que esto reflejaba con las sociedades de las Antillas que no se habían vislumbrado previamente, y sabemos que el tema de los trigonolitos es un elemento sumamente importante, ¿verdad?, en la arqueología antillana.
Otros temas que para nosotros requieren de un contexto, de un diálogo circuncaribeño, envuelven, por ejemplo, el arribo de la práctica de la deformación cefálica tabular oblicua fronto-occipital, que se comienza a reflejar en Puerto Rico y, en tiempos más antiguos dentro del arco antillano, y hay mucho debate, ¿verdad? El investigador Edwin Crespo, que en paz descanse, señalaba que esta práctica arribó a las islas con, asociada con la manifestación huecoide, y que posiblemente esto tenía un origen andino, habiéndose proyectado a través de posiblemente la zona colombiana hacia las Antillas. De igual manera, nosotros tenemos recientemente, se identificó la presencia de mutilación dentaria en diferentes individuos indígenas, ¿verdad? Excavados del sitio de Canímar en Cuba, que es algo que no habíamos identificado previamente, y entonces esto requiere que nosotros ampliemos nuestro foco de investigación a otras regiones para tratar de identificar de dónde es que viene este tipo de práctica. Uno de los elementos, ¿verdad?, que se comienza a desarrollar en Puerto Rico aproximadamente después del 600, 700 después de Cristo, es la presencia de los bateyes, ¿no?, que son estos espacios integrativos que reunían a grupos de diferentes regiones para interactuar dentro de ellos. Interesantemente, la arquitectura de estos espacios, ¿verdad?, es muy similar a lo que se ha visto en otras regiones, como por ejemplo en Pueblito, y también, ¿verdad?, según los estudios de Sam Wilson, en otros sitios como por ejemplo el Caño en Panamá y Rivas en Costa Rica. Entendemos que muchos de estos espacios, como lo es por ejemplo el sitio arqueológico de Caguana, sirvieron como centros donde diferentes grupos se reunían, no solo de las islas, sino también de otros contextos más lejanos, ¿no?, para realizar diferentes tipos de prácticas, ¿no?, que les permitieran a ellos, ¿verdad?, negociar diferentes cosas, etcétera. En Puerto Rico, el sitio arqueológico más famoso, ¿verdad?, que contiene este tipo de elementos estructurales es el de Caguana. Como ustedes pueden ver, el elemento iconográfico central es esta imagen, ¿verdad?, de manos y pies desplegados, que nosotros en Puerto Rico le llamamos la ataveira. Entendemos, según los estudios que han hecho diferentes investigadores en Puerto Rico, como Roberto Martínez Torres, Robinson Rosado, entendemos que esta imagen, ¿verdad?, es como un mosaico de diferentes elementos que cada uno de ellos posiblemente representa distintos aspectos. Por ejemplo, lo que ustedes pueden ver que eran los brazos y la orejera de la imagen se convierte en el ojo y en el pico de un pájaro. Las piernas o las patas son de batracio, ¿no? Y entonces, pues, cada uno de estos elementos nosotros lo podemos asociar a artefactos específicos que se han identificado en las islas a través del tiempo, ¿no? Posiblemente este elemento del ave con pico alargado, que nosotros lo vemos no solo en Puerto Rico, sino en diferentes islas del Caribe, que también tiene relevancia, ¿no?, a un nivel más macrorregional. Y entonces, de igual manera, el elemento de los batracios, ¿no?, que nosotros lo vemos en diferentes contextos antillanos, y de igual forma lo vemos en contextos circuncaribeños reflejados de manera, ¿verdad?, diversas pero similares. Entonces, pues, entendemos que esto, en cierta manera, refleja, ¿no?, esos elementos de transculturación, de sincretismo, de hibridación que son tan comunes dentro dentro del contexto caribeño en términos generales. Y el entender esto, el empezar a abrirnos a estas posibles explicaciones e incorporar, por ejemplo, la zona de Colombia, la zona de Panamá, dentro de nuestro estudio de la arqueología antillana, nos permite a nosotros ver cómo este tipo de imagen, que había sido interpretada previamente solamente sobre la base, ¿verdad?, de unas estructuras amazónicas, ¿no?, puede tener connotaciones en áreas mucho más amplias. Si nosotros vemos esta imagen de la Taveira y vemos esta imagen, por ejemplo, de Santa Marta en Colombia, y tenemos estos dos pájaros al lado, por ejemplo, en la imagen de abajo que ustedes ven de Santa Marta, ¿verdad?, las patas de batracio, etcétera. Esto habla posiblemente de una estructuración de narrativas que se dieron de maneras distintas, ¿verdad?,
por las diferentes gentes que estaban compartiendo este cuerpo de agua. O sea, no estamos hablando de que esto reflejaba lo mismo para todo el mundo, sino que cada grupo, a través de la interacción, creó lo que se conoce como una reserva simbólica, ¿no? Como dice Macintosh en África, por ejemplo, que le permitía a la gente interactuar a la vez que retenían sus diferencias. Entiendo yo que esto es el espíritu, ¿no?, de lo que es el caribeño. Entonces, pues, nosotros a través de esto no queremos presentar el Caribe antillano como un receptáculo de influencia externa, sino también como un espacio desde donde se proyectaban cosas hacia los continentes. De hecho, nosotros en el Museo del Jade en Costa Rica vimos esa pieza que ustedes ven a la izquierda, que definitivamente tiene, ¿verdad?, elementos que son antillanos. Y Dave Pendergrass, por ejemplo, en Altunja, en Belice, identificó esta otra pieza que él entiende que refleja una espátula vómica como las que se encuentran en el Caribe antillano. Entonces, pues nosotros cuando miramos el Caribe en términos generales, lo que vemos son este contexto caótico. De hecho, nosotros los caribeños hemos sido caóticos desde siempre. Y entonces, pues, esta gente moviéndose en múltiples direcciones, ¿no?, teniendo estas interacciones que son multivectoriales, que le permitían a la gente, ¿verdad?, negociar sus identidades dentro de estos espacios. Aunque esto pueda parecer difícil a primera instancia, los estudios de navegación computadorizada que ha hecho Richard Callahan demuestra que en efecto muchas de estas interacciones transcaribeñas que se pudieron haber dado eran posibles con los sistemas de navegación que tenían las sociedades antillanas. Por ejemplo, ha hecho estudios que demuestran que desde Puerto Rico se puede llegar hacia la isla de San Andrés colombiana, ¿verdad?, que se encuentra al este de Nicaragua, o se puede llegar a la isla de Guajana en Honduras, que de igual manera, por ejemplo, junto con Warwick Bray, él hizo un estudio que habla de la conexión posible entre Costa Rica y la zona tairona. A través de la navegación tenemos, por ejemplo, rutas que van desde la península de La Guajira hacia Puerto Rico, que son directas, ¿no? Y esto pues se refleja a través de, por ejemplo, a balseros cubanos que se montan en una balsa y llegan navegando, por ejemplo, a la isla de Guajana, han llegado a Quintana Roo, cosas que cuando arqueológicamente se planteaban parecían imposibles, ¿no? Y a través de esta conferencia lo que yo he querido ilustrar es que el Caribe sirvió como un espacio, sirvió como un teatro para que todas estas sociedades indígenas antiguas interactuaran, ¿no?, y desarrollaran este mosaico cultural que se refleja en todas las regiones que son bañadas por este cuerpo de agua. Muchas gracias. Reniel, muchísimas gracias. Maravillosa presentación. De verdad que una articulación magistral de información de las Antillas y un conocimiento amplio y profundo de la arqueología de la Baja Centroamérica y del norte de Sudamérica. De verdad que maravillosa presentación. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, como estamos justos de tiempo, María, creo que vamos de una vez con el comentario de Jaime, y este será el momento entonces para que los asistentes a esta conferencia empiecen a dejar sus preguntas en el chat, y en los minutos que nos queden pues trataremos de resolver algunas de ellas. Así que pues nada, sin más preámbulos, Jaime, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, María y Juan, Guillermo, por esta invitación, ¿verdad? Para comentar brevemente esta magnífica presentación que ha hecho mi colega y hermano Reniel Rodríguez. Es manejando en esta conferencia principalmente, ¿no?, una perspectiva que podríamos llamar integradora, ¿no?, que nos permite ubicarnos a nosotros desde el Caribe en otros tiempos en un contexto más amplio, ¿no? Y esto tiene un fundamento ideológico en cierto sentido, ¿no? Esta forma de visualizar al Caribe como lo hace mi colega Reniel y como lo hacemos otras personas también en las islas. Y es que, bueno,
el Caribe ha sido el campo de experimentación de muchas cosas, ¿no? Y donde se han recibido, donde hemos vivido, ¿verdad? Como pueblos, procesos trascendentales que han afectado el desarrollo, ¿verdad? De las instituciones sociales y políticas de toda América, ¿no? Y me refiero al Caribe visto como un área de ex colonias de los grandes imperios en distintas etapas de la historia, y por lo mismo como áreas en las cuales otras personas, otros grupos y otros intereses generalmente se han dedicado a escribir nuestra historia. Yo creo que esta parte es fundamental para el trabajo que hace Reniel y el que hacemos otros, porque esta visión integradora del Caribe, ver a nuestra región como algo más grande, ¿no? La visión pancaribeña que Reniel nos ha estado compartiendo en estos momentos, nos permite a nosotros, en primera instancia, comenzar a apropiarnos de nuestra historia, a reescribirla con nuevos elementos que nos permiten ver más allá de lo que esas historias y esos discursos oficiales de la historia nos dictaban, ¿no? Al día de hoy en Puerto Rico, y estoy muy seguro que en otras islas del Caribe también, sigue muy latente esa visión caribeña de aislamiento, ¿no? El Caribe como un área autocontenida, con sus problemas internos muy propios, enajenada de los procesos regionales y macrorregionales de nuestra América. Y en ese sentido, me parece que Reniel ha hecho muy buen trabajo. Esto no es algo que surge de la nada, ¿no? Estamos hablando de que esto es un proceso que lleva ya más de 20 años gestándose. Vamos a decirlo así, esta nueva visión del Caribe y de la historia antigua del Caribe. Y básicamente yo creo que por ahí va la cosa. O sea, todos los elementos que Reniel ha traído a la discusión sobre este tema, por ejemplo, el movimiento y la migración de personas hacia el Caribe, la movilidad de plantas junto a las personas desde distintas regiones, ¿verdad?, continentales hacia el Caribe, el intercambio y el movimiento de las distintas materias primas que hemos estado observando en el Caribe, pero también en otras regiones del circuncaribe continental, la presencia de fauna, el manejo de las representaciones simbólicas de la iconografía plasmada en la cultura material, ¿verdad?, de los diversos episodios periodos arqueológicos de las Antillas. Todo esto nos permite precisamente buscar en este nuevo discurso que nosotros estamos tratando de generar, buscar respuestas que nos permitan comprender cosas que nunca antes, ¿verdad?, habíamos podido, vamos a decirle, ¿cómo lo digo? Cosas que nunca antes habíamos podido comprender con profundidad. Y me parece que no se debe ver este tipo de trabajo, toda esta gama de cosas que Reniel nos presenta, ¿no?, como un enfoque puramente difusionista, porque no lo es. Precisamente el movimiento de todas estas cosas, ¿no?, incluyendo a las personas, la recepción de todos estos elementos culturales que nosotros estudiamos en la arqueología, la adopción y la resignificación que se hacen de todos estos elementos en los distintos, vamos a decir, ámbitos geográficos que componen el Caribe, permitió a su vez crear identidades muy particulares. El Caribe sigue siendo todavía un área muy particular en la era precolombina. El hecho de que todos estos eventos, de que todos estos procesos que Reniel describe
sean así dramáticos, ¿no? Que conectan al Caribe con muchas áreas. No quiere decir que nosotros en el Caribe o nuestros ancestros en el Caribe simplemente replicaron cosas que recibían de otro lado. Eso es lo interesante, ¿no? Que aún ante un escenario, ¿verdad?, caótico como lo describe Renier, el Caribe en sus distintas etapas fue capaz de generar distintos elementos identitarios que caracterizaron esta región, ¿no? La hicieron muy particular y distinta a otras regiones. Pero lo que no podemos negar, ¿verdad?, y es lo que se afirma con este tipo de trabajo, es que el proceso de gestación de estas identidades a lo largo del tiempo no son el producto de procesos muy locales e internos en las islas, sino que la dinámica de intercambio, la dinámica poblacional, la movilidad humana a través de las islas y en contacto con otras regiones hicieron posible precisamente esto, ¿no? Esa microdiversidad que se ve en el Caribe, que la diferencia a su vez del resto del continente. La alteridad hacia la identidad. Así que yo creo que esos procesos de interacción que Renier describe ayudaron en gran sentido, ¿verdad?, en gran medida a forjar esas identidades que caracterizaron al Caribe y que fueron en cierto sentido frenadas momentáneamente, ¿verdad?, durante el proceso de la conquista y colonización, siendo el Caribe la primera región de las Américas que recibió el embate de la ocupación europea en las Américas. Claro, todo esto nos sirve para construir nuevas historias sobre nuestro pasado. Todo esto nos sirve para compartir esas historias con las sociedades actuales, ¿verdad?, que viven en el Caribe. Eso también sirve para que muchos grupos que buscan reivindicar la herencia indígena en nuestras islas adquieran nuevos elementos, ¿no?, para que puedan continuar con ese proceso de gestación de nuevas identidades. Yo he participado con Renier en algunos de sus trabajos y de sus investigaciones y me honra haber formado parte de estos trabajos. Y bueno, no creo que tengo mucho más que agregar, más allá de felicitarlo, de decirle que aquí estoy, que seguiré estando con él, apoyándole en la medida de lo posible, ¿verdad?, desde la distancia. Y sobre todo haciéndole una invitación al Caribe y al resto de América Latina que nos escucha y nos ve. Acérquense al Caribe, miren un poco al Caribe, que nosotros, ¿verdad?, las sociedades caribeñas, nosotros los arqueólogos desde nuestras disciplinas, tenemos cosas que aportar a la discusión latinoamericana y caribeña de lo que es el desarrollo de nuestra propia disciplina, ¿no? Y yo creo que con eso termino mi comentario. Y bueno, sí me gustaría decirle a Renier, preguntarle a Renier brevemente, ¿qué opina él? Renier, ¿qué opinas tú sobre esta perspectiva, ¿verdad?, que manejas, la utilización de tantos elementos de la cultura material o de las representaciones iconográficas que se ven en materiales tanto del Caribe como de algunas áreas continentales. ¿Cómo tú visualizas eso en términos de interacción más en el carácter social, ¿no?, las consecuencias sociales de estos procesos de interacción? Te lo pregunto porque, bueno, de repente habrá gente que dice, oye, pero estos muchachos allá en el Caribe lo que están es hablando de difusionismo puro. Pero no es así. Yo sé que tú has hecho trabajos mucho más finos, ¿verdad? Esto es solamente como una muestra representativa de las distintas cosas que has estado viendo. Pero ¿cómo tú lo visualizas en términos del, vamos a decir, el resultado social de estas interacciones que tú has descrito?
Bueno, había muchos procesos de interacción que se dieron a través del tiempo, ¿no? Cuando yo hablo inicialmente de las interacciones que se dieron para el movimiento de plantas, ¿no? Pues esos fueron procesos muy distintos a las otras interacciones que se dieron, por ejemplo, para la tramitación de materias primas entre las diferentes regiones. Yo creo que un modelo que yo estoy tratando de utilizar para abordar esto es el modelo de Castells, porque en mi opinión, lo más importante que se estaba moviendo en estas interacciones era la información. Esto eran sociedades informáticas. Nosotros, o sea, yo sé que cuando yo planteo esto, yo traté de colapsar 8.000 años de historia en 45 minutos, ¿no? Y entonces, pues, presentando esto, pues de repente, pues puede dar la imagen de que yo estoy, ¿verdad?, asumiendo cosas que no tienen un fundamento en la cultura material. Pero si tú te fijas, ¿no? O sea, muchos de los argumentos que se plantean aquí se basan en análisis de isótopos de estroncio, análisis de activación de neutrones, tú sabes, para nosotros poder establecer estas conexiones. Pero por cada uno de estos artefactos que nosotros identificamos empleando estas técnicas, había un montón de información que estaba moviéndose con ellos. Y entonces, pues nosotros yo creo que a veces perdemos de perspectiva cuando estamos contabilizando cuántos artefactos hay. Ay, eso es poquito, pues la interacción no debió haber sido muy fuerte. Por favor, tú sabes todo el conocimiento para que ese diente de jaguar, ese colmillo de jaguar hubiese llegado a Puerto Rico, toda la información que era necesaria, todas las rutas de navegación que se tenían que conocer, o sea, todas las manos que tuvieron que haber pasado para que esa pieza llegara a Puerto Rico. No sé, desde que muere el jaguar y alguien coge y le arranca el colmillo y entonces empiezan todos estos procesos. Yo sé que a alguien le puede parecer insignificante, wow, un colmillo de jaguar, pero no, o sea, es que nosotros tenemos que contextualizar esto dentro de todo el conjunto de dinámicas que se estuvieron dando, ¿verdad? Para que ese colmillo de jaguar llegara a Puerto Rico. Entonces, pues, entiendo yo que cuando yo hablo de sociedades informáticas es porque la información me parece a mí que era el producto principal que se estaba intercambiando a través de estas interacciones. Y a veces esa información se objetificaba y nosotros la podemos ver plasmada en objetos, ¿verdad? La podemos ver tridimensionalizada. En otros casos, pues lamentablemente no. De hecho, Donald Leistrap, una vez abordando el tema de la interacción en la Amazonía, hablaba de cuán poca evidencia arqueológica nosotros tenemos de las interacciones que se tuvieron que haber dado. Nosotros excavamos, encontramos los artefactos que se conservan, pero si tú te pones a analizar, por ejemplo, incluso el encuentro entre Colón y los indígenas cuando llegaron, 99% de los productos que intercambiaron los indígenas con Colón no hubiesen dejado una huella arqueológica porque son productos orgánicos. Entonces, pues, o sea, aunque aparenten ser pocos los objetos que estamos utilizando para hablar de estas interacciones, tenemos que entender que no solo habían montones de cosas de objetos orgánicos que no se ven reflejados en los contextos arqueológicos, sino también que entiendo yo que el producto principal de estas interacciones, estamos hablando de interacciones a larga distancia, ¿verdad? Que no necesariamente envolvían el movimiento de objetos utilitarios. Aparte de las plantas en tiempos iniciales, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo que se estaban moviendo eran objetos suntuarios, eran objetos de adorno corporal, y entonces esos objetos no se movían solos, esos objetos se movían asociados con una información que estaba atados a ellos, ¿no? Y entonces yo creo que era la base de eso, era la información que estaba atada a ellos, además de la biografía de esos objetos, lo que les daba su valor. Pero entiendo yo que el esquema, ¿no?, de sociedades informáticas, sociedades de información, es tal vez un modelo que puede servir para ilustrar un poco, ¿verdad?, el tipo de sistema que envolvieron las interacciones que se estaban dando a través del Caribe. Chévere, gracias. Me parece interesante ese nuevo modelo que estás explorando, ¿no? O que pretendes
utilizar. No es nuevo para nada, o sea, No. Castells esto lo había planteado no para sociedades indígenas, lo había planteado para sociedades más modernas, pero lo había llevado hasta tiempos antiguos, ¿no? Y entiendo yo que pues nosotros hemos limitado mucho nuestra óptica sobre estas interacciones ante el miedo de que nosotros hagamos un planteamiento de que hubo un contacto entre la gente que está asociada con esta, ¿verdad?, manifestación Nahuangue, por ejemplo, o con los Tairona, porque pues nos van a llamar difusionistas. Pues primero, que la difusión existió. O sea, eso es un proceso que se da. Y hay una diferencia muy clara entre tú decir, pues, establecer argumentos que son hiperdifusionistas, hablar de difusiones que se generaron a través de la interacción. Y entonces yo sé que en la arqueología hay un miedo a hablar aunque en la antropología se acoge como un mecanismo pues, que nadie lo ve con mucho problema, en la antropología social, la antropología cultural. En la arqueología hay un cierto miedo, hay una fobia al concepto de difusionismo, ¿no? Y entonces, pues, la difusión existió y la difusión es lo que pasaba cuando esos objetos estaban pasando de mano en mano y esa información pasaba, pues esa información se estaba difundiendo, ¿no? Lo que pasa es que eso es muy diferente a tú establecer, ¿verdad?, conexiones que no se sustentan sobre una base material, como es lo que ha pasado en muchos de los argumentos, ¿verdad?, hiperdifusionistas. Ok. Perfecto. Bien. ¿Hay alguna pregunta que...? Sí. Hemos recogido un par de preguntas, tal vez cualquiera de los dos que quieran responder. Creo que a lo largo de la conferencia de Renier me parece que están de alguna forma respondidas, como por ejemplo hay alguien que pregunta, dice, ¿sería el Caribe un área de difusión de ciertos elementos o es un área de asimilación de otras culturas? Creo que no sé, pero si querés agregar algo más, es bienvenido. Bueno, o sea, ambos, ¿no? El Caribe era un espacio donde se estaban dando montones de procesos. Lo que sí no me parece que existe evidencia es de que, ¿verdad?, hubiesen procesos de dominio político, por ejemplo, de grupos de otras regiones que llegaran a las Antillas y pues los sublevaran. Pero de que habían interacciones, habían asimilaciones, habían difusiones, habían interacciones de todo tipo, en efecto, sí, me parece que sí. Y añado yo, aún así, los procesos de formación, ¿verdad?, de estas identidades caribeñas que conocemos para la era cerámica tardía, previo a la invasión europea, claramente señala, nos indica, ¿verdad?, nos muestra que fue un proceso, fueron una serie de procesos muy dinámicos que culminaron con gestación de identidades muy particulares que muy difícilmente las podemos ver. Incluso no podemos ver ni cosas parecidas a esas identidades en el contexto continental, ¿no? Estamos hablando de sociedades caribeñas isleñas que dentro de toda esta gama de cosas que Renier nos menciona, tuvieron la capacidad de mantener unas identidades muy fuertes y sólidas y muy propias, ¿no? Bueno, y es que el alma caribeña, yo les voy a decir, no, me imagino que ustedes han ido, qué sé yo, a Panamá, por ejemplo, han ido a Costa Rica y comparen el Pacífico con el Caribe, son dos cosas diferentes. El Caribe es el Caribe y el Caribe, como yo dije, es un espacio caótico, es un espacio sincrético, es un espacio de transculturación, es un espacio de encuentro entre gente, es un espacio multivocal. O sea, y eso es lo que yo creo que se estaba viendo desde tiempos antiguos, ¿no? Y entonces yo creo que el foco en, ¿sabes?, en los espacios autocontenidos, y entonces yo me muevo de aquí a allí, y entonces, o sea, la pérdida de perspectiva de que tal vez estaban estos grupos interactuando, utilizando el mar. O sea, por ejemplo, yo veo mucho foco en las sociedades costeras, pero no veo el foco en la sociedad marítima. O sea, esos grupos que se movieron, por ejemplo, desde la península de Yucatán hacia Cuba, ¿qué los hizo moverse?
ese movimiento tiene que envolver un diálogo entre los cubanos, por ejemplo, y los caribeños y la gente que trabaja en la península de Yucatán. La gente en la península de Yucatán, yo no sé si tienen una perspectiva de que los grupos hace 7,000 años atrás tenían las capacidades de navegación para moverse hacia Cuba. Y aquí la gente no llegó ni en avión ni en globo, aquí la gente llegó en canoa y se proyectó desde los continentes circundantes. Definitivamente. Entonces, ese es el aspecto que yo quiero ilustrar aquí, ¿no? Que entonces, ¿cómo nosotros vamos a contestar esta pregunta si nosotros no empezamos a entablar diálogos que nos permitan abordar, por ejemplo, este proceso de la difusión de tradiciones fitoculturales? Pues que, por ejemplo, ahora esto que yo les estoy diciendo, el hallazgo en la isla de Trinidad, que es mucho anterior, por ejemplo, a los sitios como San Jacinto, que, bueno, tú hablas de una proyección desde, por ejemplo, de Panamá hacia la isla de Trinidad del maíz, casi 8,000 años antes del presente. Esto lo que tiene que decir es que los arqueólogos colombianos que trabajan en el Caribe deben de comenzar a prestarle atención a la posible presencia de maíz en contextos mucho más tempranos de los que ellos habían considerado previamente. ¿Por qué? Porque hay un área intermedia completa entre la isla de Trinidad y Panamá, en donde no existe ninguna evidencia arqueológica de maíz que sea más temprano. O sea, que esto lo que ilustra es que en Colombia tiene que haber un maíz en la costa caribeña mucho antes de lo que se conoce ahora. Y entonces, pues, por ahí es que va la cosa, ¿no? Yo creo que mirando la evidencia que hay en las Antillas, nosotros podemos, la gente que trabaja en los continentes circundantes, igual con la orfebrería. O sea, hay un gran debate si la orfebrería se movió, por ejemplo, desde la zona del Perú hacia Colombia y eventualmente hacia Panamá por la vía del Pacífico. Y entonces ahora nosotros tenemos orfebrería en Puerto Rico tan temprana como la que hay en Panamá. Eso lo que habla es de un vector caribeño también para el movimiento de estas tradiciones de orfebrería o de objetos derivados de la orfebrería. Entonces, pues yo entiendo que hasta que estos diálogos no se comiencen a dar, hasta que nosotros en las Antillas no empecemos a mirar, por ejemplo, la arqueología de Colombia, ¿ok? O la arqueología de Costa Rica y los costarricenses no empiecen a mirar la arqueología del Caribe antillano, pues entonces algunos de estos aspectos no se van a poder abordar, entiendo yo, de manera adecuada. Sí, tiene razón, Reinier. En el caso de la arqueología continental, el mar es una frontera. Así se ha visto incluso desde la misma arqueología, desconociendo la habilidad de nuestros antepasados en el dominio de técnicas de navegación, que sabemos además que se dieron desde el poblamiento temprano del continente. Bueno, ya no sé hace cuántos años debo decir, 30,000 años al menos. Según las últimas publicaciones. Pero es distinta la visión que se tiene desde las Antillas. El mar es otra cosa, es un espacio de confluencia, como tú lo dices, de interacción, de movimiento, de fluidez, que permite esa circulación de bienes, esa circulación de ideas, de objetos y, por supuesto, de gente. Aquí una de las cosas, y voy a saltarme las preguntas, perdón a los asistentes, pero quería hacerte la pregunta sobre la genética, porque la genética también nos va a dar, obviamente, información de esas interacciones, y no lo mencionaste. Yo no estoy muy actualizado en los datos genéticos recientes de las Antillas. No sé si nos pudieras mencionar algo al respecto. Bueno, sí, o sea, se han hecho diversos estudios genéticos, y algunos de los cuales se han publicado muy recientemente. Por ejemplo, se hizo un estudio de un perfil genético de un individuo en las Bahamas, ¿no? Entonces, el problema es que a veces la genética habla un tipo de lenguaje que no es el lenguaje que hablan los arqueólogos. Por ejemplo, el estudio de las Bahamas dice, por ejemplo, que el individuo se asocia con los grupos que vienen del área amazónica y que por lo tanto tenían habla arahuaca. O sea, ¿cómo tú vas a establecer una cosa que no tiene que ver con la otra? Otros estudios, por ejemplo, hay un estudio que utiliza el análisis de huesos antiguos
y los compara con perfiles genéticos de sociedades vivas, ¿no? Para tratar de establecer de dónde viene. Entonces, pues, uno de los grupos que seleccionan como que tienen perfiles similares a las Antillas está en la zona del Amazonas, pero otra está en los Andes de Colombia. Y entonces es un grupo de habla chibcha. Y yo creo que en realidad, lamentablemente, los estudios que se han hecho de ADN en las Antillas no pueden, no tienen el nivel de resolución adecuada para ver, por ejemplo, ellos te hablan de grupos, viene de América del Sur. Y entonces, pues, ¿qué te dice eso? Eso no te dice absolutamente nada, porque América del Sur es sumamente diverso, ¿no? Y entonces, pues, o sea, yo creo que los estudios de ADN antiguos sí tienen mucha promesa, pero lamentablemente de la forma, el nivel de resolución que tienen ahora, no creo que nos puedan permitir a nosotros, pues, establecer si había una conexión con el área Tairona o con los grupos, qué sé yo, Guarao, de Venezuela, porque no existe ese nivel de resolución, aunque arqueológicamente tendría unas implicaciones que son enormes. Claro que sí. Yo creo que nos da tiempo de una pregunta o dos más, María, ¿cierto? Sí, me parece que hay al menos dos que podrían ir en línea y podríamos integrarla. Nos están preguntando si pueden verse también conexiones regionales en el arte rupestre, ¿sí? Y también dice, bueno, me sumo a esta pregunta y si se pueden ver estas conexiones también a partir de los estilos cerámicos. Esas son las preguntas que yo creo que este enfoque abre, ¿no? O sea, es como que, ok, pues vamos a mirar el arte rupestre. Por ejemplo, Jay Haviser había planteado posibles conexiones por los estilos de la producción de pictografía con las islas ABC, que a la misma vez tenían conexiones con la zona norte de América del Sur. Pero son preguntas que en realidad nosotros no hemos empezado a abordar porque pues no considerábamos que zonas más allá del noreste de América del Sur tenían alguna relevancia para la arqueología antillana. O sea que en términos de estilos cerámicos, de arte rupestre, pues igual de lo que yo he mencionado aquí, pueden haber montones de cosas que pueden ilustrar conexiones que nosotros pues desconocemos al presente. Vale. Hay otra pregunta aquí del público que está relacionada con los indígenas conocidas como caribes. ¿Existieron realmente? ¿Hay evidencia arqueológica que corrobore su presencia en las Antillas? Wow, esa es la pregunta de nunca acabar, ¿verdad? Hay arqueólogos, por ejemplo, investigadores como Ari Boomer, Corinne Hoffman, que entienden que han excavado sitios caribes en las Antillas Menores, pero hay otros investigadores como Jalil Suet Vadillo, que entienden que los grupos caribes fueron una invención de los españoles para justificar la esclavitud de aquellos indígenas que no se sometían, ¿verdad?, al yugo de los españoles. Eso es algo que no tiene ahora mismo una solución. Hay un tipo de cerámica que supuestamente se asocia con los grupos caribes, que es la cerámica de estilo Cayo de las Antillas Menores, pero pues lamentablemente, ¿verdad?, esto es un asunto que yo por lo menos no tengo una respuesta para él ahora. Okay. Y también tenemos, 2 minutitos o 3. En las construcciones de carácter público y de encuentro entre distintos grupos que se han identificado en las islas del Caribe, ¿se han llevado a cabo análisis desde la perspectiva de festejos? Pues mira, sí, de hecho, la presencia más antigua que nosotros tenemos del Cuy o del Guimo, del Cavia Porcellus, se asocia a uno de estos sitios que fue excavado por Antonio Curet, el sitio de Tibes, ¿no? Y ahí hay un gran debate si estos Guimos o estos Cuy fueron traídos con fines alimenticios o fueron traídos en términos de feasting, ¿verdad? Hacer festividades, ¿no? Entonces, pues, Antonio
entiende que en efecto esto pudo haber sido. Estos son espacios integrativos, ¿no? Y es posible, ahí hay, por ejemplo, conjuntos de conchas, de caracoles, que pudieron haber estado asociados con actividades de festividades específicas, ¿no? O sea que el término de feasting, eso es definitivamente algo que nosotros hemos trabajado. De hecho, hay un concepto que está íntimamente ligado a eso, que se conocen como los areitos, ¿no? Que son festividades que hacían estos grupos, que lo que se conocen como actividades normalizadoras, que son actividades que lo que hacen es que permiten suavizar las diferencias que había entre diferentes grupos. Incluso yo entiendo que algunos de estos espacios son espacios de peregrinación. Eran espacios donde la gente iba, se reunía. En Tibes, por ejemplo, Antonio lleva casi 20 años excavando, buscando al cacique, y después de todo este tiempo se ha dado cuenta de que ahí no hay ningún cacique. Estos eran espacios posiblemente vacantes donde la gente se reunía, hacía sus actividades, sus festividades y después cada uno volvía a su aldea. Pero yo los planteé dentro de esta presentación porque entiendo yo que estas festividades no solo recogían gente que venían de la misma isla ni de zonas aledañas, sino también que pudieron haber traído gente de lugares mucho más lejanos. Okay. Siguen apareciendo preguntas interesantes. Sí. A ver, si querés, las podemos leer, a ver si no quiero que se me escapen. Una pregunta para Reniel, dice, ¿por qué muchos continúan considerando a los grupos pre-Arahuaco como cazadores-recolectores y no como los primeros agroalfareros? Bueno, eso es una idea que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso vino con los esquemas de evolución unilineal que todavía están vigentes, ¿no? En diferentes regiones. Incluso, ¿verdad? Nosotros vemos estos esquemas en donde tú tienes un periodo donde la gente no tenía agricultura o tenía cerámica sin agricultura, o agricultura sin cerámica, pero algo muy incipiente. Después viene el tema de la yuca, después viene el tema del maíz, ¿verdad? Y el maíz es como que este elemento que, wow, es el que refleja los más altos niveles de desarrollo social. Pero nosotros todavía estamos enmarcados en la idea de que los primeros pobladores eran grupos de cazadores-recolectores. Aquí el trabajo fundamental en esto lo ha hecho Jaime, porque Jaime es quien ha producido la evidencia directa de la presencia de cultivos y no estamos hablando de un tipo de cultivo en específico, sino lo que Dolores Piperno le ha llamado un Lowland Agricultural Complex. Es un complejo agrícola. Cuando Jaime ha hecho los estudios, ¿verdad? Y no quiero hablar por él, pero cuando él ha hecho los estudios dentro de una misma herramienta, él encuentra esta diversidad de plantas. O sea, estamos hablando de yuca, maíz, batata, ñame, lerén, montones de plantas que son cultivadas. Cada una de ellas requiere, ¿verdad?, un conocimiento de cómo, o sea, tú sabes, el maíz es una planta difícil de cultivar, o sea, tú lo mezclas con la yuca y esto te habla de que y además cuando tú lo pones en el contexto de que esta gente tuvo que haber traído esos productos en canoa hacia las islas, te habla de la importancia que esto tuvo para estas sociedades. ¿Por qué nosotros seguimos diciendo eso cuando la evidencia arqueológica apunta a lo contrario? Pues eso lo que refleja es las camisas de fuerza que crean muchas veces los modelos que desarrollaron los arqueólogos a través del tiempo y que a nosotros nos toca, ¿verdad?, tratar de sacar la tijera y picarla en pedazos, pero bien difícil. De hecho, es muy interesante esa pregunta porque sí ya tenemos elementos suficientes, ¿verdad?, incluso hemos caracterizado algunas de estas sociedades que hemos estudiado, ¿no? Ya a partir de todas estas evidencias que Reniel señala, uso de plantas, en algunos plantas domésticas sobre todo, ¿no? Y no locales, sino que vinieron desde afuera de las Antillas. Pero, bueno, la presencia de cerámica en algunos casos, ¿no? Lo que pasa, a veces se nos hace un poco difícil, ¿no? Repensar las conceptualizaciones que debemos usar nosotros para referirnos a estas sociedades con estas nuevas características y cualidades. Por ejemplo, yo hice un trabajo hace ya 15 años en el cual, luego de haber descubierto, ¿verdad?, algunas de estas
el uso de estas plantas domésticas en contextos arcaicos, entre comillas, ¿no? Porque esa es otra palabra que se usa también para definir estos grupos. Después de haber hecho una caracterización bastante extensa de todo esto, honestamente no pude llegar a un concepto, a una categoría que me permitiese a mí reunir toda esta nueva gama de información para hacer una nueva propuesta que a su vez reemplazara de alguna manera lo que existe ahora mismo, ¿no? En términos de categorías analíticas en las Antillas. Es algo que se nos hace muy difícil, aún teniendo los elementos para producir estos cambios. Y bueno, pues, de momento hay que admitirlo, Reniel está en Puerto Rico, yo estoy en otros lugares, y mucha otra gente más está trabajando, ¿verdad? Pero estamos como trabajando de manera un poco dispersa a veces. Y creo que nos hace falta un poco más reunirnos, debatir este tipo de cosas en encuentros como este, en el que estamos hoy, para buscar nuevas propuestas, elaborar nuevas propuestas que nos permitan rebasar estas viejas categorías que realmente todavía siguen siendo muy influyentes. No solo en el mundo de la arqueología y de la antropología, también en la sociedad civil que recibe toda esta información a través de la escuela, ¿no? Para los niños de Puerto Rico y las niñas de Puerto Rico todavía, sí, habían cazadores recolectores hace 6.000, 5.000 años atrás en el Caribe, y eso no ha cambiado. Y nosotros sí tenemos que trabajar sobre eso. Bueno, nos gustaría, hay una pregunta que por lo menos ha sido formulada por dos participantes que está preguntando, así que brevemente un minuto porque nos gustaría cerrar para despedirnos antes que nos corte la transmisión. Y con Florida, ¿hay algún tipo de evidencia de intercambio? Bueno, pues mira, eso es una pregunta muy, muy interesante. Hay montones de artículos que se han escrito hablando de lo imposible que es navegar hacia la Florida, por ejemplo, desde Cuba, porque está la corriente del Golfo que te va a tirar en el Golfo y vas a desaparecer en el mar. Pero bueno, tenemos a los balseros cubanos que igual se montan en una balsa y remando llegan a Florida. Y entonces, igual de Florida, cuando fue invadida por los españoles, el líder de los Calusa, Carlos, le pusieron ¿hacia dónde escapó? Escapó hacia Cuba. O sea, había una ruta de movimiento, pero lamentablemente políticamente se ha visto eso como una misión imposible. Yo cuando estudié en Florida estaba muy interesado en esta pregunta y yo me pongo a ver, por ejemplo, a mí me interesaron mucho el tema de los montículos. Y entonces cuando yo veo esos montículos, en Florida le decían Caney, y yo, wow, ¿qué quiere decir Caney? Y cuando veo cómo se escribe, Caney se escribía Caney, y Caney es montículo en Cuba. Y entonces, pues, tú sabes, esto es de lo que nosotros estamos hablando, es de la posibilidad. De hecho, el maíz, con Jaime, nosotros llevamos mucho tiempo pensando en un artículo y en una investigación que queremos desarrollar con herramientas tempranas en la Florida, porque hay un gran debate de por dónde entró el maíz a la Florida. Y entonces, uno de los elementos que descartaba al Caribe antillano como un área de procedencia del maíz es que supuestamente no había maíz temprano en las Antillas, pero ahora, como se ha encontrado el maíz temprano en las Antillas, tenemos que reconsiderar las propuestas de Donald Lathrop y William Sears, que habían planteado que en efecto el maíz llegó a través de las Antillas hacia la Florida. Entonces, pues, o sea, yo creo que este tipo, nosotros hemos estado, ¿verdad?, por mucho tiempo trabajando en enfoques microrregionales, ¿verdad? Entonces, donde, especialmente en las islas, donde hay un enfoque biogeográfico, en donde pues la gente llega a las islas y queda aislada, ¿no? Entonces, nosotros, en cierta forma, lo que estamos viendo es una evidencia arqueológica que simple y llanamente no nos permite. O sea, si nosotros tenemos evidencia arqueológica en Puerto Rico de maíz, tenemos que decir, wow, pues, ¿de dónde viene el maíz? Si nosotros tenemos guanín o tumbaga en Puerto Rico, tenemos que decir, ¿de dónde viene el tumbaga? Si tenemos colmillos de jaguar en Puerto Rico, tenemos que decir, ¿de dónde vienen? Y un enfoque tan cerrado no nos permite a nosotros abordar
este tipo de preguntas. Pero sí, en efecto, yo entiendo que debieron, mira, si tú estás si tú estás en las Bahamas y hay un fuego en los Everglades, en la Florida, tú lo ves. Y si tú lo ves, tú vas a ir hacia allá. Un profesor mío me dijo que esto se conoce como un axioma primitivo. Esto es algo que nosotros hacemos por nuestra necesidad de explorar. Es lo que lleva a que la gente se muera trepándose en el monte Everest, ¿verdad? Y yo estoy seguro que si la gente sabía que allá había tierra o tenía una noción por las nubes, por los pájaros o lo que fuera, iban a intentar buscarlo, ¿no? Ahora a nosotros nos toca identificar la evidencia de que eso pasó. Reniel, muchísimas gracias por tu presentación, a Jaime también por el tiempo, por el comentario, de verdad que maravillosa presentación. Antes de que nos corten la transmisión, pues quiero agradecer a los asistentes, despedirlos, invitarlos para el próximo jueves. Estaremos con Eduardo Gómez Neves, con Carla Jaimes, con Agricultura sin Cerámica y Cerámica sin Agricultura en la Amazonía Temprana. Así que muchas gracias a todos y una feliz noche en Holanda, en Patagonia, en el Caribe. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y éxito. Gracias, muchas gracias. Buenas noches.